Mi nombre es Sydney. Tengo 11 años y el verano pasado mi madre se fue a Europa por un mes y me dejó con un único y arrugado billete de $20 en la mano. Mira, ya eres independiente, dijo con una sonrisa radiante, arrastrando su maleta hacia la puerta. Ya no eres un bebé. Simplemente pide comida si lo necesitas. Vale. Independiente. Esa fue su palabra, no la mía. Me quedé mirando el billete en la palma de mi mano. $20. Ni un plan, ni una niñera, ni siquiera un verdadero adiós. Solo un beso falso en mi frente, el sonido de una maleta rodando por el camino de entrada y la puerta principal cerrándose en mi cara. Estaré bien, dije en voz alta a un pasillo vacío, como si decirlo pudiera hacerlo realidad. Pero mis manos temblaban. No había nadie más en la casa, nadie que pudiera cocinar, nadie que siquiera supiera que me habían dejado aquí sola. Intenté fingir que esto era una especie de desafío que podía ganar. Día 1, me dije, demostraré que puedo con esto. Alineé las pocas latas que había en la despensa, revisé la nevera que ya estaba medio vacía y reprimí mi miedo tan profundo como pude. Si mi madre pensaba que era independiente, entonces tal vez debería ver cómo era eso en realidad. Porque a medida que ese mes avanzaba, los $20 en mi mano desaparecerían, la comida se acabaría y el silencio en nuestra casa se convertiría en algo más oscuro que la soledad. Y cuando finalmente regresaron, lo que mi madre vio dentro de nuestra casa la hizo susurrar: no, no, esto no puede estar pasando. ¿Quieres saber cómo el ser abandonada con $20 a los 11 años se convirtió en la única decisión que hizo que mi madre se arrepintiera de todo lo que me había hecho? Quédate hasta el final y verás exactamente cómo me aseguré de que nunca lo olvidara. El primer problema me golpeó unos 10 minutos después de que el taxi se marchara. Mi madre había lanzado una reluciente tarjeta de crédito de emergencia sobre la encimera como si eso fuera a solucionarlo todo. Solo había un problema. No estaba activada y yo no sabía el PIN. Lo descubrí por las malas. De pie en la puerta con mi teléfono en la mano, intentando pedir comida y viendo cómo cada aplicación rechazaba la tarjeta una y otra vez. Así que solo estábamos yo, una tarjeta inservible y $20. El primer día, lo convertí en un juego. Corté el pan en rebanadas tan finas como pude, unté la mantequilla de cacahuete con tanto cuidado que apenas cubría la superficie, y me dije a mí misma que los verdaderos supervivientes hacen que las cosas duren. Incluso bromeé en mi cabeza con que esto sería una buena historia algún día. Para el tercer día, dejó de ser divertido. La despensa parecía la foto del Lantes en un anuncio sobre el hambre. Un par de latas que no sabía cómo abrir sin cortarme. Una caja de cereales con más aire que comida y un frasco de pepinillos que odiaba. Mi estómago rugía lo suficientemente fuerte como para avergonzarme, aunque no había nadie más allí. Intenté distraerme. Encendí la televisión y dejé que se reprodujeran programas al azar, llenando la habitación de ruido para no tener que oír crujir la casa. Abrí el portátil de mi madre y me quedé mirando sus correos electrónicos de trabajo, apilados como si fueran más importantes que cualquier otra cosa. En un momento dado cogí mi cuaderno y escribí en letras grandes en la parte superior de una página: evidencia. Debajo garabateé: abandonada sola a los 11, $20, sin plan de comida, sin llamadas de control. No sabía exactamente qué haría con eso, pero escribirlo hizo que algo dentro de mí cambiara. Si pensaban que era lo suficientemente mayor para estar sola, entonces era lo suficientemente mayor para recordarlo todo, para registrarlo todo, para mostrarle a alguien algún día cómo eligieron unas vacaciones por encima de mí. Cogí mi teléfono y abrí una aplicación de vídeo. Día 3, dije en voz baja a la cámara. Mi cara parecía más pequeña de lo que esperaba. Sigo sola. La tarjeta no funciona. Ayer me comí la última cosa decente que había en la nevera. Hice una pausa, tragando saliva. Si estás viendo esto significa que alguien finalmente preguntó qué me pasó. Guardé el clip y bloqueé mi teléfono, con el corazón martilleándome en el pecho. Una parte de mí esperaba que nadie lo viera nunca. Otra parte de mí quería que ese vídeo le explotara en la cara a mi madre cuando volviera a casa. Pensé en mi mejor amiga, Emma, y me detuve con el dedo sobre su nombre. Si le escribía, tendría que admitir que mi madre me había abandonado, que tenía hambre, que no estaba bien.
En su lugar, le envié un mensaje que parecía normal. ¿Qué tal el viaje? Sin respuesta. Quizás estaba en algún lugar junto a un lago, comiendo hamburguesas con su familia, sin siquiera mirar el teléfono. Se me revolvió el estómago. Al quinto día, el hambre era como una niebla en mi cerebro. Empecé a marearme si me levantaba demasiado rápido. Encontré una caja de cereales medio vacía en el fondo de la alacena y me los comí secos, directamente de la bolsa, intentando que cada puñado durara lo máximo posible. Volví a abrir mi cuaderno y añadí otra línea. Al quinto día, sigo sin recibir una llamada de mamá, ni siquiera un mensaje. Luego, otra línea. Si desaparezco, esto demostrará que no fue culpa mía. Ese fue el momento en que mi forma de pensar cambió. Ya no se trataba solo de sobrevivir hasta que ella volviera. Se trataba de lo que le pasaría a ella cuando la gente finalmente descubriera lo que había hecho. Al séptimo día, mi cuerpo se sentía débil, pero mi rabia era más fuerte. Me arrastré hasta la ventana delantera y miré a la calle. Había niños montando en bicicleta. Un perro ladraba a un camión de reparto. Una pareja pasaba sosteniendo vasos de café. Vidas normales, padres normales. Miré nuestro camino de entrada vacío y susurré, elegiste Europa por encima de mí. ¿Sabes lo que te va a costar eso cuando alguien se entere? Como si el universo estuviera escuchando, sonó el timbre. Me quedé helada. Todavía tenía migas de cereal en los dedos. Nadie llamaba a nuestro timbre. En realidad, no. Los niños del vecindario solo llamaban a la puerta. Los paquetes los dejaban sin más. El timbre sonó de nuevo, seguido de 3 golpes secos. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la puerta. Por un segundo pensé en fingir que no estaba en casa. Si era alguien vendiendo algo, se iría. Pero otro pensamiento atravesó mi miedo. ¿Y si es esto? ¿Y si este es el momento en que alguien finalmente me ve? Con la mano temblando, alcancé el pomo. Si tuvieras 11 años, estuvieras hambrienta y completamente sola, ¿abrirías esa puerta o seguirías fingiendo que todo está bien? Entorné la puerta lo suficiente para ver quién era. En el porche había un hombre con una chaqueta verde con los emblemas de mi escuela cosidos en el pecho. Me costó un segundo reconocerlo sin el aula detrás de él. Hola, Sidney, dijo suavemente. Era el señor Hughes, el consejero de la escuela. He estado intentando contactar con tus padres. No contestaban. ¿Puedo pasar un momento? Mi primer instinto fue mentir, decir que todo estaba bien, que mis padres acababan de salir, que no necesitaba nada. Pero mi mano se aflojó en la puerta. Y di un paso atrás. Claro, murmuré. Supongo. Él entró y miró a su alrededor. El silencio en la casa de repente se sintió más pesado. Los platos en el fregadero, la encimera vacía, el frutero casi desnudo, todo se convirtió en evidencia que no había tenido la intención de montar, pero que había dejado a la vista accidentalmente. ¿Están tus padres en el trabajo?, preguntó escaneando la habitación, claramente esperando que alguien apareciera. Están en Europa, dije sorprendiéndome de lo plana que sonó mi voz. Por un mes. Sus cejas se dispararon. ¿Un mes? ¿Y quién se queda contigo? Tragué saliva. Esta era la línea. El momento en que podía elegir protegerlos o decir la verdad. Mis dedos se enroscaron con más fuerza en el borde de mi camiseta. Solo yo, admití. Dijeron que ya era lo suficientemente mayor. Algo en su rostro cambió como si se accionara un interruptor. La preocupación educada se convirtió en algo más agudo, más serio. Acercó una silla y se sentó a la mesa, haciéndome un gesto para que me sentara frente a él. Sidney, ¿cuánto tiempo llevas sola? 1 semana, susurré. Casi. ¿Tienes suficiente comida, dinero? Dejé escapar una pequeña y amarga risa que no reconocí. Me dejaron una tarjeta de crédito que no funciona y $20. Me miró fijamente durante un largo momento. No era la forma en que los profesores te miran cuando olvidas los deberes.
Era algo más pesado, como si estuviera tratando de contar todas las formas en que esto estaba mal. Esto no está bien, dijo finalmente con voz baja. Lo sabes, ¿verdad? Me encogí de hombros aunque me dolía el pecho. Dijeron que necesitaban un descanso, que soy madura, que debería ser capaz de manejarlo. ¿Y cómo lo has estado manejando? Quería decir bien. Quería seguir fingiendo, pero el cuaderno sobre la mesa llamó mi atención. La palabra evidencia me devolvía la mirada en mi propia letra. He tenido hambre, dije en su lugar, y miedo. Y he estado escribiendo cosas. Por si acaso. ¿Por si acaso qué? Preguntó. Por si acaso me pasa algo, respondí en voz baja. Para que nadie pueda decir que no lo sabían. El silencio llenó el espacio entre nosotros. Por un momento odié el silencio, pero luego me di cuenta de que él no lo estaba ignorando. Lo estaba sintiendo. Realmente sintiéndolo. Se inclinó hacia adelante. Sidney, dejar a una niña de 11 años sola durante una semana, durante un mes, casi sin comida y sin supervisión no es solo irresponsable. Es peligroso. Es negligencia. Hay leyes sobre esto. Mi corazón retumbó en mis oídos. Negligencia. Leyes. Palabras que sonaban como si pertenecieran a dramas de televisión, no a mi cocina. ¿Qué pasa si alguien se entera? Pregunté, mi voz de repente pequeña. Intervienen las agencias, dijo con cuidado. Los servicios de protección infantil. Podría haber una investigación. Tus padres podrían enfrentarse a graves consecuencias. Ahí estaba. La cosa que no me había atrevido a decir en voz alta. La cosa que hizo que mi ira se retorciera en algo más afilado. Consecuencias, repetí lentamente. Por lo que me hicieron. No se apresuró a consolarme o a decirme que estaba exagerando. En cambio, asintió. Por lo que te hicieron. Mi mente se aceleró. Imaginé la cara de mi madre cuando llegara a casa y encontrara a extraños en nuestra sala de estar. Gente haciendo preguntas que no podría esquivar con una sonrisa falsa y una broma sobre la independencia. Me la imaginé viendo mi cuaderno, mis videoclips, mi despensa vacía. ¿Quieres ayuda, Sidney?, preguntó el señor Hughes en voz baja. Ayuda de verdad, no solo comida. El tipo de ayuda que asegura que esto no vuelva a suceder. Dudé. Una parte de mí quería decir que no. Cerrar la puerta a todo esto y simplemente esperar a que mis padres regresaran y fingir que este mes nunca ocurrió. Otra parte de mí, la parte que había estado escribiendo la palabra evidencia, estaba cansada de fingir. Sí, dije finalmente. Pero si digo que sí, ¿qué significa eso para ellos? Significa que tendrán que responder por sus elecciones, dijo. Significa que los adultos finalmente verán por lo que has estado pasando. Bajé la vista a mis manos y luego volví a mirarlo. Entonces ayúdame, dije. Quiero que vean exactamente lo que hicieron. Quiero que sientan lo que es perder el control. Asintió una vez con firmeza. Primero nos aseguramos de que estés a salvo. Luego nos aseguramos de que las personas adecuadas escuchen tu historia. Mientras él sacaba su teléfono, una extraña calma se apoderó de mí. El miedo seguía ahí, pero debajo había algo nuevo. Una determinación tranquila y constante. Ya no era solo una niña esperando ser rescatada. Era la testigo. Si estuvieras en mi lugar, ¿seguirías protegiendo a tus padres o finalmente dejarías que la verdad se convirtiera en el arma que nunca vieron venir? El señor Hughes salió al pasillo para hacer una llamada, dejándome en la mesa con mi cuaderno abierto. Podía oír fragmentos de su voz, baja y controlada, pero las palabras que flotaban hasta mí fueron suficientes para que mi pulso se acelerara. Sola, 11 años sin tutor, sin comida en la casa. Tracé la tinta en la página con la yema de mi dedo. Evidencia. De repente ya no parecía un diario secreto. Parecía un expediente. Unos minutos más tarde regresó. Llamé a tu vecina, la señora Johnson, dijo. Y también hablé con alguien de la línea directa de protección infantil. Van a enviar a alguien para ver cómo estás. Pero primero,
tenemos que conseguirte algo de comer. Mis mejillas ardieron ante la idea de que la gente viniera a ver cómo estaba, como si fuera una máquina rota. Pero también sentí algo más. Una pequeña llamarada de satisfacción. Si venían a verme a mí, eso significaba que también estaban investigando a mis padres. ¿Está enfadada la señora Johnson?, pregunté. Él negó con la cabeza. No, está preocupada. Eso es lo que hacen los buenos vecinos. Un golpe sonó en la puerta, más suave que el suyo anterior. La señora Johnson entró, sus ojos escaneándome de la cabeza a los pies, deteniéndose en el cuaderno, la caja de cereales vacía en la encimera, la palidez de mi rostro. Oh, Sidney, suspiró. ¿Por qué no viniste a mí antes? Porque no quería parecer débil, solté. Siempre me dicen que soy madura, que puedo con las cosas. Pensé que pedir ayuda significaba que les estaba demostrando que se equivocaban. Su expresión se suavizó. Pedir ayuda no es debilidad. Es supervivencia. Y a veces es la única manera de hacer que los adultos se enfrenten a lo que hacen. Esa última frase me golpeó como una campana. Hacer que los adultos se enfrenten a lo que hacen. Nos sentamos todos juntos y por primera vez, no me sentí como una niña a la que ignoran. Me pidieron que les contara todo, y lo hice. Les conté sobre la maleta rodando hacia la puerta principal. Los $20, la tarjeta que no funcionaba. La forma en que mi madre se rió cuando le pregunté quién se quedaría conmigo. «Estarás bien. Eres mi pequeña adulta», había dicho como si fuera un cumplido. Mientras hablaba, la mandíbula de la señora Johnson se tensó. El señor Hughes garabateaba notas en una libreta que había sacado de su bolso. ¿Podemos mostrarles esto?, pregunté señalando mi cuaderno. Cuando vengan, la gente de la línea directa. Sí, dijo él. De hecho, quiero que sigas escribiendo lo que sentiste, lo que comiste cuando intentaste llamarlos, todo lo que recuerdes. Para que no puedan tergiversarlo después, murmuré. Para que no puedan decir que estoy exagerando. Exacto, respondió. Tienes derecho a protegerte con la verdad. La frase hizo que se me oprimiera el pecho. Protegerme con la verdad. Eso sonaba mucho a venganza, y me di cuenta de que no me disgustaba. Más tarde, cuando llegó la trabajadora social, se presentó y pidió permiso para mirar la casa. Vi cómo sus ojos se detenían en la nevera casi vacía, en el cubo de la basura con solo unos pocos envoltorios, en la tarjeta de crédito de emergencia sin usar sobre la encimera. No tuvo que decir nada. Su expresión lo decía todo. ¿Cuánto tiempo llevan fuera tus padres?, preguntó amablemente. 7 días, respondí. Planearon un mes. ¿Y quién te supervisa? Nadie, hasta hoy. ¿Te llaman? No desde el aeropuerto, dije. Me envió un selfie desde París con un emoji de corazón. Eso fue todo. La trabajadora social asintió lentamente, luego se volvió hacia el señor Hughes y la señora Johnson. Gracias por contactarnos, dijo. Mientras hablaban, me escabullí un segundo y coloqué mi teléfono en la encimera, abriendo de nuevo la aplicación de vídeo. Grabé un clip silencioso de la nevera vacía, la mesa solitaria, el bolso de la trabajadora social descansando en la silla. Así es como se veía nuestra casa cuando finalmente se dieron cuenta de que estaba sola, dije a la cámara. Esto es lo que mi madre se encontrará cuando regrese. Cuando terminé, guardé el teléfono en mi bolsillo con la grabación a buen recaudo. Ya no estaba solo sobreviviendo. Estaba documentando. La trabajadora social volvió a mí. Por ahora, no volverás a estar sola, dijo. Estamos organizando que te quedes con la señora Johnson mientras hablamos con tus padres y decidimos los siguientes pasos. Miré a mi vecina. Sonrió suavemente y me apretó el hombro. ¿Te parece bien, Sidney?, preguntó la trabajadora social. Pensé en mi casa vacía, en las largas y silenciosas noches, en la forma en que el último mensaje de mi madre había sido sobre croissants en lugar de sobre mí. Luego pensé en otra cosa. En lo que les haría a mis padres cuando volvieran a casa y encontraran no solo a una niña solitaria, sino un informe oficial esperándolos.
Sí, dije. Quiero quedarme en un lugar donde no sea invisible. Esa noche, mientras preparaba una pequeña bolsa con ropa y mi cuaderno, miré mi habitación por última vez. Los pósteres en mi pared, el peluche en mi cama, la ventana que daba a la calle. Este fue el lugar que dejaste, susurré en voz baja, imaginando a mi madre escuchándolo más tarde. Pero no es el lugar que encontrarás cuando regreses. Si fueras yo, ¿elegirías perdonar y olvidar? ¿O dejarías que cada estante vacío y cada llamada sin respuesta se convirtiera en una prueba que podría cambiarlo todo? Mudarme a la casa de al lado debería haber sido algo sin importancia, solo unos pocos pasos sobre un trozo de césped. Pero llevar mi pequeña bolsa y mi cuaderno a la casa de la señora Johnson se sintió como cruzar una línea que nunca podría descruzar. Ya no era solo la niña del medio. Era la niña que alguien había elegido proteger. Su casa olía a ropa limpia y a vainilla. La mesa estaba puesta con manteles individuales y su nevera estaba llena de comida de verdad, no solo de sobras aferradas a las esquinas de los estantes. Mi estómago rugió antes de que pudiera evitarlo. Primero arreglaremos eso, dijo ella, fingiendo no notar mi vergüenza. Vamos, cocinemos juntas. Volvimos a mi cocina con bolsas reutilizables. Esta vez, no solo cogió comida al azar. Me dejó elegir. Pasta, salsa, verduras, pan, fruta, cosas que durarían, cosas que hacían que la cocina pareciera que alguien vivía allí de verdad. Guarda los recibos, dijo el señor Hughes en voz baja mientras descargábamos las bolsas. Demuestran lo que no había aquí antes de hoy. Así que pusimos los recibos en mi cuaderno, detrás de las páginas donde había escrito sobre mi hambre. Evidencia. Capa por capa, mientras cocinábamos, el sonido del agua hirviendo y el ajo chisporroteando me envolvió como algo que había echado de menos sin saberlo. ¿Alguna vez has hecho espaguetis desde cero así?, preguntó la señora Johnson. En realidad no, admití. Mi madre sobre todo calienta cosas en el microondas o pedimos comida para llevar. Entonces hoy aprendes, dijo con una sonrisa. Aprendes a alimentarte adecuadamente. Nadie puede quitarte eso. Removí la salsa, viendo el rojo arremolinarse en la sartén. Se sentía simbólico de alguna manera, como si toda la ira y el dolor dentro de mí finalmente fueran a alguna parte, convirtiéndose en algo que podía usar. Mientras esperábamos la pasta, la trabajadora social regresó con más preguntas. Me pidió los mensajes de mi madre, la hora de su vuelo, la última vez que llamó. Le mostré el único selfie con la Torre Eiffel de fondo y el pie de foto finalmente libre por un mes. ¿Libre de qué?, preguntó la trabajadora social. Me quedé mirando la pantalla. De mí, supongo. ¿Escribió algo? No pregunté qué. No lo necesitaba. ¿Quieres decirles algo directamente a tus padres?, preguntó. A veces incluimos declaraciones de los niños en nuestros informes. Por un segundo se me cerró la garganta. Luego sentí mi cuaderno presionar contra mi brazo donde lo sostenía y mi respuesta salió clara. Sí, dije. Quiero que sepan exactamente cómo me sentí. Nos sentamos a la mesa y escribí mientras los espaguetis se cocinaban. Dijiste que era lo suficientemente madura para estar sola, escribí. Pero ser madura no significa que no necesite comida. No significa que no me asuste. Les contaste a todos lo duro que trabajas, pero no te diste cuenta cuando tu propia hija estaba contando migajas. Me detuve, respiré hondo y seguí. Para cuando leas esto, otros adultos ya habrán visto lo que hiciste. Habrán visto la nevera vacía, la tarjeta inservible, el cuaderno donde tuve que registrar mi propia negligencia. Si hay consecuencias, no es porque yo te haya traicionado. Es porque tú me abandonaste. Cuando terminé, deslicé el papel hacia la trabajadora social. ¿Puede asegurarse de que vean esto? Puedo, dijo. Y lo haré. Más tarde esa noche me senté a la mesa de la señora Johnson, enrollando espaguetis en mi tenedor. El primer bocado casi me hizo llorar. Estaba caliente y era real y sabía a algo que no había sentido en mucho tiempo. Seguridad. Así es como se supone que debe sentirse lo normal, pensé. No sentada sola en el suelo comiendo cereales secos de una caja.
El señor Hughes se quedó a cenar y hablamos de la escuela, de libros, e incluso de cosas tontas como los peores almuerzos de la cafetería que habíamos tenido. Durante una hora, casi olvidé que mi vida se estaba desmoronando técnicamente en la casa de al lado. Pero cuando se retiraron los platos y los adultos comenzaron a hablar en voz baja en la sala de estar, escuché fragmentos de su conversación. Palabras como colocación temporal, investigación y posible retirada de la custodia. No entendí completamente cada término legal, pero entendí el sentimiento que subyacía. Mis padres habían tratado mi ausencia como unas vacaciones de la responsabilidad. Ahora existía una posibilidad real de que pudieran perder el derecho a llamarse mis tutores. De vuelta en la habitación de invitados donde dormiría, coloqué mi teléfono una vez más y le di a grabar. Día 7. Pero ahora es diferente, dije suavemente a la cámara. No estoy en mi casa. Estoy en un lugar seguro. La gente sabe. Vieron la verdad. Miré directamente a mi propio reflejo. Si eres mi madre y estás viendo esto, quiero que recuerdes algo, continué. Siempre decías que las acciones tienen consecuencias. Que si yo me equivocaba, tendría que enfrentarlas. Esta vez te toca a ti. Esta no es solo mi historia. Es tu elección. Escrita en tiempo real. Detuve la grabación y me recosté en la cama, mirando al techo. Mi corazón no estaba ligero. Me dolía. Todavía extrañaba la idea de unos padres que se hubieran quedado. Pero también sabía algo más ahora. No era impotente. Quizás un acto de bondad realmente podría cambiarlo todo. Pero sería suficiente para arreglar toda una vida de ser el segundo plato después del trabajo y las vacaciones. ¿O simplemente me daría la fuerza para alejarme de ellos para siempre cuando llegara el momento? Los días en casa de la señora Johnson se sintieron irreales al principio, como si hubiera entrado en la familia de otra persona por accidente. Me despertaba con el olor del desayuno en lugar del sonido de mi propio estómago rugiendo. Siempre había alguien preguntando cómo había dormido, no solo asumiendo que estaba bien. Por primera vez en mucho tiempo, no tuve que demostrar que era independiente a cada segundo solo para ser tolerada. Pero incluso con la calidez, había una cuenta atrás sonando de fondo. Todos los adultos a mi alrededor lo sabían. Yo también lo sabía. En algún momento mis padres tendrían que regresar. En algún momento tendrían que enfrentarse a todo lo que dejaron atrás. En la segunda noche mi teléfono vibró mientras estaba sentada en la mesa de la cocina haciendo los deberes. Un número que reconocí parpadeó en la pantalla. El teléfono del trabajo de mi madre. Lo miré fijamente hasta que la pantalla comenzó a atenuarse. ¿No vas a contestar?, preguntó la señora Johnson suavemente. Me temblaron los dedos. ¿Y si solo llama para gritarme por arruinarle el viaje? Entonces sabrás exactamente a qué atenerte, dijo con calma. Pero no tienes que hablar con ella sola. Acepté la llamada y puse el teléfono en altavoz. Sidney, su voz sonó tajante, aguda, no preocupada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay una mujer de los servicios infantiles enviándome correos electrónicos sobre una investigación? ¿Por qué está involucrada tu escuela? ¿Tienes alguna idea de cómo me deja esto a mí? Ahí estaba. No, ¿estás bien? No, ¿estás a salvo? Solo, ¿cómo me deja esto a mí? Tragué saliva. Están involucrados porque me abandonaste, dije. Mi voz tembló, pero logré decir las palabras. Te fuiste a Europa por un mes. Me dejaste sola con $20 y una tarjeta de crédito que no funcionaba. Vieron la casa. Vieron la nevera. Lo vieron todo. Estás exagerando, replicó al instante. Había mucha comida. ¿Sabes lo dramática que puede ser? Y tienes 11 años, no eres un bebé. No puedo creer que pongas a la gente en nuestra contra de esta manera. ¿Entiendes lo que le estás haciendo a nuestra reputación? Al otro lado de la mesa, vi cómo la mandíbula de la señora Johnson se tensaba. Se inclinó más cerca para que su voz se oyera. Habla la señora Johnson, la vecina. También soy la que le compró comida a su hija porque no quedaba casi nada.
Esto no se trata de reputación. Se trata de seguridad. Hubo una inhalación brusca al otro lado. ¿Por qué se entromete? Esto es un asunto familiar. Sidney está bien. Miré el cuaderno a mi lado, abierto en una página donde había escrito ninguna llamada en 7 días. No, dije en voz baja, interrumpiendo antes de que nadie más pudiera. No estaba bien. No estoy bien con lo que hiciste. Hubo una pausa, y por una fracción de segundo pensé que tal vez finalmente me escucharía. Luego volvió a hablar, cada palabra forzada a través de dientes apretados. Hablaremos de esto cuando regresemos, y vamos a tener una conversación muy seria sobre las consecuencias, jovencita. La línea se cortó. La señora Johnson se estiró y silenció el teléfono antes de que pudiera volver a vibrar. Tiene razón en una cosa, dijo en voz baja. Habrá consecuencias, pero no solo para ti. Al día siguiente la trabajadora social vino a la escuela y me sacó de clase. Nos sentamos en una pequeña oficina que olía a rotuladores de pizarra y café viejo mientras ella revisaba algo en su tableta. Tus padres han adelantado su vuelo, me dijo. Estarán en casa en 3 días en lugar de 3 semanas. Mi corazón dio un vuelco. Una parte de mí se sintió aliviada de que no se fueran a quedar el mes completo. Otra parte de mí reconoció la razón. No volvían por mí. Volvían para protegerse a sí mismos. ¿Qué pasará cuando lleguen? Pregunté. Nos reuniremos con ellos en la casa, dijo. Estaré allí junto con un supervisor del departamento. El señor Hughes ha aceptado asistir como representante de la escuela. Queremos que seas parte de la conversación si te sientes segura. Pensé en esconderme en casa de la señora Johnson y dejar que los adultos lo manejaran. Pensé en meterme en mi habitación y fingir que estaba dormida cuando entraran. Ambas opciones se sentían como volver a ser invisible. No, dije lentamente. Quiero estar allí. Quiero que me vean. Quiero que vean a lo que volvieron a casa. La trabajadora social asintió. Entonces nos aseguraremos de que tengas voz en esa habitación. Durante los 2 días siguientes, nos preparamos sin llamarlo preparación. No ensayamos diálogos como en una obra de teatro escolar, pero organizamos los hechos. La trabajadora social imprimió copias de mi declaración, las notas de mi cuaderno que tenía permiso para usar, los recibos de la compra, capturas de pantalla de las publicaciones de mi madre desde Europa, los registros de llamadas que mostraban cuántas veces no se había puesto en contacto. No se trata de castigarlos por el simple hecho de hacerlo, me recordó. Se trata de asegurarse de que estés a salvo. Lo que sea que suceda proviene de sus elecciones, no de tu existencia. Entendí lo que quería decir, pero otra parte de mí, la que recordaba comer cereales secos en la oscuridad, no podía fingir que esto no se sentía tan bien como algo más. Se sentía como justicia. Se sentía como sostener un espejo. En la mañana de su regreso volvimos a mi casa por primera vez en días. Todavía olía ligeramente a aire viciado y polvo. Mi estómago se retorció, pero me obligué a caminar por cada habitación. Esta era mi escena. No podía apartar la mirada. La trabajadora social colocó una carpeta gruesa sobre la mesa de la cocina. A su lado pusimos mi cuaderno abierto en la primera página que decía evidencia. Mi teléfono estaba al lado, encendido y listo. El primer vídeo que había grabado, aquel en el que decía día 3, sigo sola, estaba pausado en la pantalla. La imagen de mi propio rostro cansado me devolvía la mirada. ¿Estás segura de que quieres que esto se esté reproduciendo cuando lleguen?, preguntó. Sí, dije. Ella siempre me dice que las historias no importan a menos que haya pruebas. Esta es mi prueba. La señora Johnson estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados pero con ojos amables. El señor Hughes se apoyaba en la encimera, con su insignia de la escuela prendida cuidadosamente en su camisa, observándolo todo con una atención silenciosa. El supervisor del departamento se sentó a la mesa, hojeando el archivo una vez más. Oímos el coche antes de verlo. Neumáticos en el camino de entrada, portazos, risas ahogadas. Por un momento sentí las piernas como si fueran de goma.
La trabajadora social se acercó a mí. Recuerda, ya no tienes que protegerlos de la verdad, dijo. Si intentan hacerte sentir culpable, puedes mirarme a mí, o a la señora Johnson, o al señor Hughes. No estás sola en esta habitación. Asentí, tomando una respiración para calmarme. El pomo de la puerta principal giró. La cerradura hizo clic. Este era el momento. El momento en que todo se dividiría en un antes y un después. Si estuvieras donde yo estaba, correrías a abrazarlos y fingirías que no pasó nada, o te mantendrías firme y dejarías que finalmente se enfrentaran a lo que habían hecho. La puerta se abrió de golpe y mi madre entró primero, arrastrando su maleta detrás de ella como cuando se fue. Todavía llevaba una elegante gabardina y gafas de sol subidas a la cabeza, como si el aeropuerto fuera solo otra pasarela. Mi padre la siguió haciendo malabares con las bolsas y hablando de algo en su teléfono, con la voz ligera, como si el mundo le debiera un aterrizaje fácil. Ambos se detuvieron en seco cuando nos vieron. La risa murió en los labios de mi padre. La sonrisa de mi madre se congeló a medias. Sus ojos saltaron de la extraña en la mesa al señor Hughes junto a la encimera a la señora Johnson cerca de la puerta y finalmente a mí, de pie junto al cuaderno abierto y el teléfono brillante. ¿Qué es esto?, exigió, soltando el asa de su maleta. ¿Qué están haciendo todos ustedes en mi cocina? La supervisora se levantó con calma. S.R.A. Carter, señor Carter, mi nombre es señora López, de los Servicios de Protección Infantil. Por favor, tomen asiento. Necesitamos discutir la situación con respecto a su hija, Sydney. Mi madre no se sentó. En su lugar, me miró fijamente con los ojos duros. Sydney, ¿qué les dijiste? Por un segundo el viejo instinto se activó, el que me hacía querer encogerme, disculparme, tergiversar la historia para que ella se enfadara menos. Pero el vídeo en el teléfono llamó mi atención, esa versión más pequeña y cansada de mí en el tercer día. Levanté la barbilla. Les dije lo que pasó, dije. Les dije la verdad. Mi padre intentó suavizar las cosas. Dejó las bolsas y forzó una risa. Claramente ha habido un malentendido. La dejamos con comida, con dinero, con una tarjeta de crédito. Es una niña de 11 años muy madura. Sabe cuidarse sola. Los niños de hoy en día son más capaces de lo que la gente cree. La supervisora colocó una hoja impresa sobre la mesa y la giró hacia ellos. Este es el registro de activación de su tarjeta, dijo. Nunca se configuró con un PIN. Fue rechazada varias veces cuando Sydney intentó usarla. Tocó otra página. Estas son fotos tomadas de su refrigerador y despensa una semana después de su viaje. La cantidad de comida no era suficiente para un menor sin supervisión, y varios artículos ya habían caducado. Mi madre finalmente se sentó, más por el shock que por cooperación. Comida caducada no significa que se estuviera muriendo de hambre, espetó. Solo llevábamos fuera una semana. Nos pusimos en contacto. La supervisora deslizó otro papel hacia adelante. Estos son sus registros de llamadas y mensajes. Una foto desde el aeropuerto, un selfie desde París. Ningún contacto directo, ninguna llamada preguntando si había comido, si estaba a salvo, si alguien se estaba quedando con ella. La cara de mi padre se puso pálida. Miró los registros, luego a mí. Te dijimos que pidieras comida, Sydney. Confiamos en ti. Confiaron en que sobreviviera, dije en voz baja. No confiaron en ustedes mismos para ser padres. La señora Johnson dio un paso adelante, incapaz de contenerse. Estaba mareada por el hambre cuando la encontramos. Dijo que no acudió a mí porque no quería decepcionarlos por necesitar ayuda. ¿Tienen alguna idea del tipo de lección que es esa para una niña? Mi madre nos miró con los ojos entrecerrados. Esto se está exagerando muchísimo. Quizás fue un poco dramática con sus notas. Le gusta escribir. La supervisora me asintió una vez y luego a mi teléfono. Sydney, ¿te sientes cómoda mostrándoles lo que grabaste? Mis manos temblaron ligeramente mientras alcanzaba el teléfono. Le di al play. La habitación se llenó con mi propia vocecita de días antes.
Día 3, decía mi yo del pasado en la pantalla. Sigo sola. La tarjeta no funciona. Ayer me comí la última cosa decente que había en la nevera. Si estás viendo esto significa que alguien finalmente preguntó qué me pasó. La cámara recorrió nuestra cocina, captando los estantes casi vacíos, la solitaria caja de cereales, la habitación silenciosa. Mi madre se tapó la boca con una mano. Mi padre miraba fijamente con los hombros hundidos. No, susurró mi madre retrocediendo como si las imágenes la estuvieran empujando físicamente. No, esto no puede estar pasando. Pero estaba pasando. Y esta vez, no podía ignorarlo o tomarlo a broma. La supervisora cruzó las manos. Sr. y señora Carter, basándonos en nuestra investigación, los informes escolares, el testimonio de los vecinos y la propia documentación de Sydney, hemos determinado que dejarla sin supervisión en estas condiciones califica como negligencia según la ley estatal. Con efecto inmediato, se establecerá una orden de emergencia. Sydney no volverá al cuidado sin supervisión de ninguno de ustedes hasta que se celebre una audiencia completa. Mi madre negó con la cabeza violentamente. No pueden quitarme a mi hija por un malentendido. Solo necesitábamos un descanso. ¿Saben lo duro que trabajamos? ¿Saben el estrés que soportamos? Tomé aire y di un paso adelante. Lo sé, dije. Le cuentan a todo el mundo lo duro que trabajan. A sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus redes sociales. Pero cuando estaba sola, hambrienta y asustada, no le contaron a nadie sobre eso. No le contaron a nadie dónde estaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sydney, no lo entiendes. Los adultos también necesitan tiempo libre. Pensamos que estarías bien. No queríamos hacerte daño. Las palabras que había oído toda mi vida resonaron en mi cabeza. Cada vez que olvidaba una tarea, cada vez que cometía un error, ella las decía con una finalidad fría. Las acciones tienen consecuencias, Sydney. Así que se las devolví. Siempre me dijiste que las acciones tienen consecuencias, dije con voz firme. Me enseñaste que si tomaba una decisión, tenía que vivir con lo que venía después. Esto es lo que me enseñaste. Así es como se ve tu elección. La habitación se quedó en silencio. Mi madre parecía como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Mi padre se aferró al respaldo de una silla como si fuera lo único que lo mantenía en pie. La supervisora volvió a hablar. Tendrán la oportunidad de participar en clases para padres, evaluaciones psicológicas y visitas supervisadas si el tribunal lo aprueba, dijo. No se trata de castigarlos para siempre. Se trata de garantizar que Sydney esté a salvo y que esto no vuelva a suceder. Mi madre se volvió hacia mí, las lágrimas ahora derramándose. Sydney, por favor, suplicó. Diles que quieres volver a casa. Diles que podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. Podemos ser mejores. Quería hacerlo. Una parte de mí, la parte que todavía recordaba los cuentos antes de dormir y las decoraciones navideñas, quería rebobinar todo. Pero otra parte de mí, la que había pasado noches grabando vídeos en la oscuridad, sabía que volver sin que hubiera un cambio significaría decir que nada de eso importaba. Quiero estar a salvo, dije. Quiero estar en un lugar donde me vean antes de que desaparezca. Ahora mismo, ese lugar no es con ustedes. Su rostro se arrugó como el papel. Mi padre apartó la mirada, parpadeando rápidamente. La supervisora colocó un formulario sobre la mesa. Durante la investigación, Sydney permanecerá en colocación temporal con la señora Johnson, dijo. Se les notificará la fecha del juicio. Hasta entonces no deben contactarla directamente sin pasar por nuestra oficina. Están tomando partido por ella por encima de sus propios padres, susurró mi madre. No, dije suavemente. Finalmente están tomando partido por mí. Por una vez, salimos de la casa antes que ellos. Al salir al porche oí a mi madre sollozar dentro. A mi padre tratando de consolarla con palabras que sonaban débiles incluso desde la distancia. Caminando de vuelta por el césped hacia la casa de la señora Johnson, me sentí a la vez pesada y extrañamente ligera. No había arruinado a mi familia.
Lo habían hecho ellos mismos cuando eligieron un mes de libertad por encima de una niña que todavía contaba con que volvieran a casa cada noche. Todo lo que yo había hecho era negarme a ocultarlo. Semanas después, en la audiencia, me senté en una sala que olía a papel y a moqueta vieja mientras los abogados hablaban de factores de riesgo y entornos de protección. Mis padres parecían más pequeños de lo que recordaba, sentados en su mesa, escuchando cómo la gente describía sus elecciones como pruebas en un caso. Mis vídeos se incluyeron en el expediente. Las páginas de mi cuaderno fueron escaneadas. Mi propia voz en el estrado no tembló tanto como pensé que lo haría. Al final, el juez ordenó visitas supervisadas y terapia obligatoria para ellos. La custodia total quedó fuera de su alcance por ahora. No fueron a la cárcel. No fue un momento dramático de película, sino algo más real y, en cierto modo, más agudo. Perdieron el derecho automático a estar en mi vida sin que alguien los vigilara. Perdieron la presunción de que eran los buenos. Ese verano aprendí a cocinar algo más que espaguetis. Aprendí que la ayuda no era debilidad y que decir la verdad podía ser el tipo de venganza más fuerte que existe. No gritar, no romper cosas, sino simplemente negarse a que lo que pasó permaneciera invisible. Mi madre todavía envía mensajes a veces, largos párrafos sobre cuánto ha cambiado, lo arrepentida que está, cuánto quiere que las cosas vuelvan a la normalidad. Quizás algún día encontremos una versión de la normalidad que no borre lo que pasó. Quizás no. Pero sé esto, el día que regresó de Europa esperando un mes de historias y recuerdos, se encontró con algo que nunca vio venir. Una hija que había convertido cada estante vacío, cada llamada sin respuesta, cada noche de hambre en una prueba. Una habitación llena de adultos que finalmente escucharon una verdad que ella no pudo acallar. Y cuando susurró, no, esto no puede estar pasando, me di cuenta de algo importante. Ya había pasado. Había estado pasando desde el momento en que eligió un billete de avión por encima de mí. Así que dime, si tuvieras 11 años y te dejaran sola con $20 mientras tus padres perseguían su libertad, ¿enterrarías la historia para mantener su imagen limpia? ¿O harías lo que yo hice y dejarías que la verdad fuera la venganza que nunca esperaron?